es el proyecto de ley número 186 del 2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas que buscan prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones. Y el ponente, honorable senador Rodrigo Lara Restrepo, concluye con la siguiente proposición. Por lo expuesto anteriormente, solicito a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley número 186 del 2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas que buscan prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones en el texto original. Está ley la proposición con que termina el informe, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia está en discusión. Tiene el uso de la palabra el señor ponente, senador Rodrigo Lara Restrepo. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que ya había sido aprobado por la Comisión Primera del Senado. Lamentablemente se hundió por términos y pues aquí estamos de nuevo presentándolo y poniéndolo a consideración de ustedes, honorables senadores. Este es un proyecto básicamente que busca ampliar el ámbito de aplicación de la política nacional de antilavado de activos en lo que respecta a actividades provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Para el caso de dirigentes que ostenten altas dignidades en el Estado venezolano o que ocupen importantes posiciones económicas en ese país y que ya hayan sido, por ejemplo, sancionados efectivamente por diferentes estados y organizaciones internacionales por su participación en operaciones de narcotráfico, lavado de activos y violaciones de derechos humanos. ¿Cómo pretendemos hacer esto? Pues básicamente buscamos que el gobierno expida una lista denominada Lista por la Restauración de la Democracia en Venezuela, de tal manera que se prohíba a quienes hacen parte de esa lista pues la realización de cualquier tipo de negocios jurídicos, civiles o comerciales en el país y pues se prohíba a cualquier otro colombiano también la realización de ese tipo de actividades con ellos, incluyendo a su familia hasta el 4º grado de consanguinidad y sus posibles testaferros. Las personas jurídicas obligadas a implementar un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo deberán reportar inmediatamente cualquier actividad, negocio jurídico o acto jurídico relacionado con las personas de la lista a la UIAF y a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y para la extinción de dominio en la Fiscalía General. Los fiscales de esa unidad deberán decretar a la mayor brevedad las medidas cautelares establecidas en el artículo 88 de la Ley 1708-2014, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica sobre los bienes de las personas de esta lista y ponerlos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE, que tendrá la responsabilidad de su administración hasta cuando se restaure la democracia en Venezuela. ¿Qué no hace el proyecto de ley? Pues no determina de ninguna manera las relaciones internacionales de Colombia, siguen siendo potestad de la rama ejecutiva, pero sí establece una lista de individuos cuyos negocios en Colombia habrán de ser monitoreados. En este sentido, no se rompe con el principio de territorialidad de la ley. Las relaciones exteriores siguen bajo el control del gobierno, pero los negocios en Colombia de violadores de derechos humanos, de narcotraficantes y lavadores del régimen de dinero del régimen venezolano pues podrán ser monitoreados. En caso de fallos que terminen en extinción de dominio, se podrán destinar recursos obtenidos en la atención humanitaria de migrantes aquí en Colombia. Otras medidas que prevé el proyecto: revocatoria unilateral de cualquier tipo de visa a las personas de esa lista, a sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y posibles testaferros, y el establecimiento de un régimen migratorio especial para miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, aun cuando pues de pronto este tema sí pueda ser objeto de discusión dada la discusión de la misma. Por otro lado, esto pues ya existen antecedentes, hay medidas por parte de la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea mediante decisión PESC de 2017 determinó medidas restrictivas y sancionatorias a miembros de
del régimen venezolano, tienen y cuentan con un marco legal para lograr esto. Naturalmente, los Estados Unidos tienen una legislación muy completa sobre este particular. El 22 de octubre del 95, ellos crearon el Blocking Assets and Prohibiting Transactions con narcotraficantes o personas vinculadas a narcotraficantes para congelar activos y prohibir transacciones con importantes traficantes de narcóticos. Y así por esta vía han sido sancionados personas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Este proyecto tuvo un antecedente importante. El 1 de junio de 2018 realicé, cuando yo era presidente de la Cámara, el primer encuentro de congresistas y parlamentarios de América Latina por Venezuela, en Villa del Rosario, del norte de Santander, que contó con la asistencia de más de 150 congresistas del continente, incluyendo a miembros de un contingente muy grande de la antigua bancada de la oposición de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y básicamente pues es eso. Esto incluso ha tenido respaldo pues mucho más adelante. Se tomó una decisión muy similar a la que tomamos en ese encuentro parlamentario por parte del Grupo de Lima, que básicamente recomienda la misma medida. Marco jurídico de la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas. Colombia está obligada a congelar activos de las listas que emite el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta es una práctica diplomática normal, no solamente unilateral por parte de países o de bloques de países como la Unión Europea o los Estados Unidos, sino también por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, esto es una medida y una política diplomática. Así se relacionan los países, básicamente, que están enfrentando algún nivel de controversia o que tienen tensiones diplomáticas, en lugar de acudir a los cierres unilaterales de frontera que afectan a las comunidades, en lugar de elevar las tensiones a puntos casi bélicos, los países se sancionan entre sí. El caso de las sanciones de la Unión Europea con Rusia o de Estados Unidos hacia Rusia es un ejemplo de que perfectamente se pueden sostener relaciones diplomáticas, puede mantener las fronteras abiertas, pero con medidas sancionatorias justamente para ejercer presión o expresar un profundo desacuerdo por determinadas políticas o determinadas prácticas por parte de un país. Es decir, las sanciones son una expresión de la diplomacia. Incluso, recordemos que Colombia hace parte de Gafi-Sud y Gafi-Lat, organizaciones regionales encargadas de implementar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias, operativas para combatir el lavado de activos. Y en 2012 el GAFI recomendó que los países adoptaran un enfoque basado en riesgos, adoptando medidas que se pudieran ajustar fácilmente a los riesgos debidamente identificados en el marco del Sistema de Inteligencia Financiera Internacional. Los países, según GAFI, deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, penales, civiles o administrativas, disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas cubiertas en las recomendaciones, básicamente, pues 6, 8 y 23, que es sobre el lavado de activos, básicamente. Por otro lado, el 6 que dice, esta recomendación del GAFI, número 6 que dice, exige que los países congelen sin demora los fondos u otros activos por parte de personas ligadas al narcotráfico y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa o indirectamente de o para el beneficio de alguna persona o entidad, ya sea designada por la Resolución de Seguridad de Naciones Unidas o designada por ese país, básicamente. Eso es una recomendación también del GAFI. En fin, bueno, eso es, básicamente. Este es un proyecto que le otorga al gobierno colombiano una herramienta diplomática supremamente importante a la hora de ejercer presión sobre el régimen de Venezuela. Y pues no nos digamos mentiras, es decir, ¿en dónde se lava en gran parte? ¿En dónde se lava la plata proveniente de la corrupción, proveniente de la venta ilegal o la exportación ilegal de oro, la venta ilegal o exportación ilegal de tantalio o del narcotráfico por parte de los miembros del régimen de Nicolás Maduro? O dónde se está lavando en gran parte el patrimonio de muchos de esos empresarios que han sido
aislados y bloqueados por decisiones de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Son personas que no tienen acceso al sistema financiero, no tienen acceso alguno al sistema financiero. Si llegaran a usar el sistema financiero, corren un riesgo muy grande de que les incauten o les incauten sus bienes y pues les congelen, perdón, sus divisas. Son personas que se ha sabido pueden sacar oro, por ejemplo, o sacar sus divisas hacia países donde pueden obtener algún tipo de refugio, pero en general son países lejanos, mientras que lo que les queda sin duda más fácil a ellos es pues lavar su dinero en nuestro país. Basta con cambiar esos dólares en las casas de cambio de Cúcuta, donde lo hacen masivamente, para luego reinvertir libremente esa plata mala vida en la finca raíz en Colombia, en la adquisición de tierra, o simplemente en cualquier negocio particular en donde puedan lavar esos activos. Por último, ¿cuál debe ser la política de Colombia hacia Venezuela? Yo creo que estos 3 años ya de gobierno ha habido más improvisaciones que aciertos. Tenemos unas fronteras totalmente cerradas con Venezuela. Si uno va y observa, uno encuentra que Brasil y Venezuela no han cerrado su frontera, a pesar de compartir pues, una frontera menos álgida y mucho menos importante. Nosotros tomamos la decisión por tensiones que ha habido en el régimen de Venezuela de cerrar completamente estas fronteras. La situación de ciudades fronterizas como Cúcuta es indecible. Colapsó y se acabó completamente el comercio formal. No hay un intercambio permanente como existía en el pasado. Entran y salen personas por trochas, pero pues no hay, digamos, esa dinámica de comercio que podía existir. Y obviamente esto ha afectado muchísimo la calidad de vida y la prosperidad de un departamento como el norte de Santander. Venezuela constituyó históricamente nuestro principal socio comercial. Y me parece que Colombia debe llegar a unas aproximaciones o a una política mucho más pragmática hacia Venezuela. Yo no creo que Colombia pueda tener buenas relaciones con el régimen venezolano, pero en todo caso debe buscar una aproximación mucho más inteligente y precisa. Y una forma de lograrlo es apuntando de manera quirúrgica hacia los principales miembros o cabecillas de este régimen, y golpeándolos donde les duele. A ellos no les duele que su población se muera de hambre. A ellos no les duele este éxodo masivo de 2 millones de venezolanos aquí a Colombia. Son menos bocas para alimentar. Visión cínica de los miembros de este régimen. A ellos les duele su bolsillo. Eso es lo que les duele. Y eso es lo que ha permitido que este régimen se sostenga. El patrimonio individual de estas personas. Y gran parte de ese patrimonio, por simple lógica y por simple sentido práctico, pues tiene que estar en Colombia. Y nosotros no contamos con herramientas para detectar ese patrimonio, congelar ese patrimonio y dotarnos de una herramienta diplomática lo suficientemente importante, precisa e inteligente para presionar a los miembros de este régimen. A nosotros no se nos puede olvidar que en Venezuela el ELN opera como un grupo paramilitar. Aquí en Colombia el ELN es un grupo guerrillero que ha crecido considerablemente. En 2015 tenía 1.500 hombres en armas. Hoy cuenta aproximadamente con 4.500 en fuerzas de inteligencia militar. Y obviamente es un grupo guerrillero, llamémoslo así, binacional. Muchos de sus miembros, de sus cabecillas, tienen incluso la doble nacionalidad, provienen de zonas de frontera. Ha tenido una expansión muy grande hacia el Pacífico, en donde narcotrafica, porque sus cabecillas históricos han sido reemplazados por cabecillas más jóvenes, mucho más ligados al negocio del narcotráfico. Y este grupo tiene naturalmente una retaguardia impresionante en Venezuela y para nadie es un secreto que, por ejemplo, regula la explotación ilegal de oro, si se puede hablar de ilegalidad en Venezuela, la explotación de oro en todo el arco minero, que es ese arco que hace el río Orinoco sobre el macizo guayanés, de las zonas, digamos, con más potencial minero del mundo. Un grupo que tiene allí una fuente tal vez ilimitada de riqueza y que pues obviamente eso alimenta la guerra en Colombia. Por el otro lado sabemos que bandidos Santrich, Márquez y alias El Paisa se refugiaron en Venezuela, que esa disidencia opera allí. Recientemente estuvieron involucrados en estas operaciones militares que tuvieron lugar en el estado de Apure.
y desde allí están reorganizando o intentando congregar las diferentes disidencias que existen en el país. Sabemos ya de la presencia de alias El Paisa, en zona entre sur del Meta, Caquetá, Huila. Recientemente fue asesinado el exgobernador de Caquetá, Germán Medina. No hay evidencia aún que pueda probar, pero en un asesinato muy parecido a la forma como operaba alias El Paisa en esta zona. Nosotros tenemos que entender que cerrando de pronto de esta manera la frontera, afectando a la población colombiana que vive de esa transacción permanente con Venezuela, de ese comercio permanente con Venezuela, y aplaudiendo sanciones absolutamente ciegas contra todo el país, pues vamos a terminar empobreciendo más este país y recibiendo un flujo cada día mayor y mayor y mayor de migrantes. Incluso, es decir, uno vive en Chile o uno vive en los Estados Unidos, pues que sancionen de esa manera a Venezuela, pues en últimas, pues sí, algún efecto tendrá, porque llegarán los migrantes venezolanos, algún efecto tendrán los Estados Unidos, porque generalmente migrantes venezolanos de clase media o más ricos, puede ser un efecto positivo para la economía de la Florida, pero en últimas, los que terminan pagando las consecuencias más grandes, digamos, de ese constante y permanente empobrecimiento de Venezuela, no solamente producto de las sanciones, por supuesto, sino de la naturaleza de este régimen oprobioso que hay en Venezuela, pues termina yendo en función de nuestros intereses. Entonces, yo creo que hay que pensar desde Colombia en una aproximación mucho más inteligente. No podemos aflojar porque conocemos la naturaleza del régimen, pero no podemos seguir aplaudiendo medidas que terminaran empobreciendo y empobreciendo y empobreciendo aún más al régimen venezolano, porque los que pagamos las consecuencias recibiendo este flujo masivo de migrantes muy pobres somos los colombianos. ¿Cómo podemos, digamos, utilizar nuestras herramientas diplomáticas para llegar de manera quirúrgica directamente al bolsillo de los que toman decisiones? Pues a través de medidas de esta naturaleza. Sabiendo en dónde están los bienes de estos miembros del régimen venezolano, cuáles son sus bienes, dónde están sus intereses económicos y qué le puede afectar al mismo bolsillo, incluso en la lucha contra el ELN o en la lucha contra las disidencias de las FARC. Esas complicidades que reciben ellos allá por miembros, por miembros del ejército venezolano, por parte de miembros de la Guardia Nacional, podrían perfectamente o de alguna manera, digamos que afectarse o de alguna manera podrían ponerse de alguna manera en telejuicio si tuviéramos herramientas para presionar a miembros del régimen, a miembros del ejército, a miembros de la Guardia Nacional. Entonces, este es el proyecto de ley, básicamente. Yo creo que esto nos permitiría ya desarrollar una nueva política hacia Venezuela, mucho más inteligente, mucho más eficaz y mucho más precisa. Gracias, señor presidente.